Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lourdes Salazar, soy R3 del Hospital Valle Verón. Y yo soy Gianni Politi, soy el R3 también del Hospital de Belviche. Y bueno, la idea de esto es un poco de manera de conversación y todo, contarles un poco de nuestra especialidad. Y les animamos a que si desean pueden encender sus cámaras, abrir el audio también, cualquier pregunta lo pueden hacer con el audio abierto, o si no, pues también pueden escribir a través del chat, como deseen. Nos pueden interrumpir en cualquier momento. Sí, entonces lo que trataremos de hacer es introducirles la especialidad por si acaso tienen alguna duda sobre cómo funciona anatomía patológica y luego si ya la conocen pues darle unas indicaciones sobre a dónde ir o dónde no ir si depende de sus intereses, ¿no? Entonces nada, empezamos. Sí. Bueno, a ver, anatomía patológica es una especialidad básicamente de diagnóstico. Lo que nosotros hacemos depende de esto, lo que guiará al paciente según su tratamiento, guiará al médico que nos ha pedido la anatomía que seguir. Entonces, la idea de nosotros es saber interpretar todo esto, tanto la clínica como la morfología, integrarlo y pues dar una orientación según el diagnóstico que daremos nosotros. Nosotros también, para dar el diagnóstico, lo compartimos esto con, si es que hay alguna duda o algo, lo compartimos con otros patólogos. A veces también tenemos interacción, muchas veces, en base a los comités que hacemos. Hacemos comités con diferentes especialidades en el que comentamos los casos y eso nos ayuda bastante para poder dar un diagnóstico certero. Sí. Otra cosa es que, aparte, que sí es verdad que hacemos principalmente el diagnóstico de las entidades, pero también participamos en el pronóstico, en la evolución de los pacientes y todo eso, y guiando, ¿no? Dando respuestas a los clínicos y a los cirujanos sobre cómo van yendo los pacientes, ¿no? Principalmente esto es lo que hacemos. Sí, y bueno, es una especialidad también bastante estimulante porque es muy variada y casi ningún caso es igual al otro. Siempre vas a ver algo diferente, nunca te vas a aburrir porque hay diversidad de casos y diversidad de especialidades, ¿no? Así como tenemos, no sé, gine, digestivo, uro, de todos ellos, todos necesitan AP y siempre se necesita un patólogo. Esto se traduce a que hay que estudiar mucho. Y es Sí, verdad, hay que también. estudiar mucho, mucho, mucho y cada día más y que tratar de sacar tiempo de donde no hay para estudiar, es la verdad. Pero bueno, lo Bueno, llevamos bien y lo disfrutamos, ¿no? sí. Ahora seguimos en qué consiste la especialidad. Pues lo podemos dividir en tres grandes y unas que son, digamos, un futuro muy cercano. La primera son las biopsias, que tenemos de dos tipos. Son las biopsias pequeñas, que son de diagnóstico la gran mayoría, y las otras son las piezas quirúrgicas que nos llegan. Las biopsias, digamos que son más, entre todo, urgentes, que tenemos que decir, por ejemplo, si es cáncer o no, o si es algo, una infección o no. Y por otro lado, las piezas que viene, digamos, el tumor, lo tenemos que orientarlo de acuerdo a los márgenes, de acuerdo al grado de infiltración o el grado de, bueno, la severidad que tiene este tumor, por ejemplo. Y ambas forman parte de las biopsias. Luego tenemos... Luego están las citologías, claro que las citologías, pues todos habremos escuchado en algún momento sobre la citología, sobre todo la cervicovaginal, ¿no? Que es la más común, pero también hay otras que se hacen. Y la citología lo que se encarga de hacer es una aproximación lo más cercano a la biopsia, ¿no? Porque a veces te puede ahorrar una biopsia, a veces puedes hacer un diagnóstico de un tumor o de una reacción o una respuesta reactiva, por ejemplo, en un ganglio con una citología. Y hay otros tumores que siempre vienen con una citología previa. Por ejemplo, los nódulos de la glándula tiroides siempre tienen una función antes que hacen, según la clasificación, te dan un riesgo no de malignidad y eso conllevará entonces a una biopsia o a una exéresis del tiroides, ¿no? Entonces esto es lo que nos ayuda la citología. Y luego tenemos las autopsias, que quizás el gran porcentaje de personas no les gusta, pero hay algunas otras que sí. Primero hay que decir que no ocupan el 100% de nuestra especialidad, es un 10 a 20% y 20 es mucho.
Tenemos 3 tipos de autopsia, las de adulto, las de pediatría y las fetales. Que, por ejemplo, al año de adulto, cada residente en mi hospital pues, podría ser máximo 10. De fetales, al inicio sí que se hace mucho en la primera rotación y luego varía, porque tenemos una rueda, pero es muchísimo menos. Y luego tenemos estas autopsias, las presentamos 3 meses después, o una sesión conjunta con los clínicos. Y la idea de esto pues, es enlazar la clínica con los resultados de la autopsia y tener una solución para el paciente. Sí, las autopsias es verdad que cada vez son menos, se piden menos por la facilidad del diagnóstico pre-mortem con la imagen, ¿no? Gracias al avance de los estudios de imagen, pues se puede diagnosticar, digamos, antes un paciente se sabe de que se muere, pero muchas veces no se sabe de que se muere un paciente, y eso es lo que implica de forma directa anatomía patológica, porque a veces somos nosotros los que damos un diagnóstico que incluso ni siquiera los clínicos o radiólogos pensaban. Sí. Por ejemplo, una vez tuve una autopsia yo de una paciente que se murió tenía un tumor, un adenocarcinoma de pulmón, y pensaban que estaba haciendo un síndrome colestásico, y en la imagen no se veía nada, sino que un engrosamiento de la vía biliar, ¿vale? Y resulta que falleció el paciente, se hizo la autopsia, y resulta que ellos sospechaban una colangitis ascendente, y lo que tenía era una infiltración, una metástasis con un patrón portal. Todo el adenocarcinoma de pulmón estaba metido en la vía biliar. Era todo esto, ¿sabes? Y ellos no lo pudieron diagnosticar antes. Pensaban que era algo inflamatorio secundario al tratamiento quimioterápico que tenía, y era el tumor. Y eso, si no es con la anatomía, no se sabe. Las autopsias es verdad que dan miedo, a veces asco, y como quieran verlo, da mucho respeto, pero son bastante interesantes y bastante chulas, y aprendes a quererlas porque es la anatomía pura y es la explicación de lo que nos pasa. Y mientras, claro, más adultos es más difícil, pero ya sé que es un poco feo lo que voy a decir, pero en los niños es más anatomía pura todavía, porque, ¿sabes? Es la anatomía sin grasa, bueno, no sé, yo creo que está... Te ayuda bastante y sobre todo para aprender, ¿no? Porque puedes integrar todos los Sí. conocimientos, y la parte más satisfactoria es que te ayuda y muchas veces les haces ver al clínico cosas que ellos ni siquiera se lo habían pensado. Sí. Así que está bastante bien. Luego tenemos otros 2 apartados que básicamente se involucran en el resto. Es la patología molecular, que nos ayuda bastante a precisar aún más el diagnóstico, y la patología digital, pues que está en camino. La idea de patología digital es que finalmente en un futuro muy cercano pues ya no usaremos microscopios, sino a través de las pantallas podremos observar las laminillas, y bueno, habrá mucha inteligencia artificial, y a través de patrones que tenemos que se harán, pues podremos ver, precisar aún más el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en la próstata, que tenemos el Gleason para ver el grado de tumor que tiene, pues se hacen patrones. Lo que estamos haciendo ahora es que los patólogos están revisando estos Gleasons que, por ejemplo, dan una laminilla y pues el patólogo piensa que es un Gleason tal. Y la máquina, digamos, integra todos estos conocimientos, y más adelante, cuando tú lees una laminilla, te dirá, pues para mí es un Gleason 8. Entonces tú lo revisas y si te parece bien, pues bien. Y de alguna manera te acorta el trabajo, sobre todo el tiempo. Eso está muy bien y se verá en un futuro bastante cercano, parece. Sí. Luego tenemos actividades que realizamos. Como ya hemos dicho, vemos un poco la parte, bueno, el diagnóstico. Participamos en comités, hacemos sesiones conjuntas con otros servicios de otras especialidades. Y bueno, también tenemos una parte, la parte del residente, que es la docencia, que está implicada dentro de los diagnósticos. Hay investigación y mucha, porque hay que tener en cuenta que tenemos nosotros, o sea, todas las especialidades, tenemos toda una base de datos grandísima. El problema es el tiempo, que muchas veces ante tanta carga laboral, pues te deja muy poco tiempo para investigar, pero esto es de saber organizarse y eso. Sí.
En cuanto a la parte asistencial, pues como ya sabrán, anatomía no es la especialidad que más contacto que tiene con el paciente. De hecho, podría decir que solamente el 5% de la especialidad tiene contacto con el paciente, y eso en el caso que seamos nosotros los que hagamos las punciones, las PAF, a los pacientes. En algunos hospitales ni siquiera son los patólogos los que la hacen. A veces pueden ser los citotécnicos o incluso no, ser el mismo clínico quien la hace. Eso es la única aproximación que tenemos nosotros con el paciente. De resto, trabajamos siempre en el servicio, en el laboratorio. Bueno, cuando dices laboratorio suena bastante feo, pero no es feo. Es un ambiente bastante divertido porque al final terminas... hay mucha gente en el servicio de anatomía patológica, no solamente hay patólogos, están los residentes, están los citotécnicos, hay un montón de Los gente en realidad. técnicos y un montón de gente, Sí, sí. los técnicos. Y al final terminas conociendo un montón de gente, que a pesar, lo que quiero decir con esto, que a pesar de que no estamos con todo el hospital, pues tenemos nuestro microambiente bastante bueno. Ujú. Y bueno, ahora vamos a contarles un poco el día a día de un residente. Sí. Hay dos cosas que son como, bueno, a diferencia de las otras especialidades, nosotros dirigimos nuestro tiempo. Y bueno, también en relación al adjunto, pero nosotros no tenemos unas consultas que pasar visita ni mucho menos. Entonces, esta parte que es obligatoria de hacer por la mañana no la tenemos y nosotros lo tenemos que dividir más o menos en dos cosas, en el tallado o la inclusión y el diagnóstico, revisar y ver la meningitis a través del microscopio. Y dentro de esto también incluye la parte de la corrección con el adjunto, porque tú las miras antes y luego tienes que revisarlas con él. Y esta es justamente la parte de la que aprendes. Sí. O sea, lo que pasa, más o menos lo que hacemos en un día nosotros es que nosotros recibimos las piezas en fresco. Cuando son piezas, quiero decir, si son biopsias, ¿no? Si son una pieza de, por ejemplo, una hemicolectomía o una hepatectomía, llega en fresco, es decir, recién sacada del paciente. Y nosotros tenemos que recibirla y verla, pesarla, medirla y hacer cortes para verlo en fresco. A veces en fresco se ven, o sea, en fresco quiero decir crudo, por decirlo de alguna forma. A veces cuando haces cortes en un hígado, por ejemplo, puede ser que no veas nada y que no veas ninguna lesión. Y luego tienes que valorarlo post-fijación, ¿no? Que pasa un tiempo en el formol y puede ser que una lesión se vea o no se vea. Generalmente se ve con sueño. Pero entonces, luego que lo has visto en fresco y en formol, haces un diagnóstico macroscópico, una aproximación, y luego haces la inclusión de la pieza, ¿no? La inclusión es cortar trocitos de ese tumor o de las lesiones que ves y meterlas en un bloque que se va a incluir en parafina y luego se va a cortar en el microtomo, va a salir se va a colocar en la laminilla, se tiñe con hematoxilina de eosina y luego te sale la laminilla. Y la laminilla, pues tú ves, tienes una clave de secciones que mientras estabas metiendo trocitos de la pieza en los bloques, vas apuntando qué es lo que has metido en cada sitio y luego lo comparas, lo que veías en vivo y lo que estás viendo en la laminilla. Y así es el diagnóstico. A veces decía antes que a veces no ves el tumor y cuando no ves un tumor macroscópicamente, pues haces un muestreo amplio y a veces lo ves en la laminilla únicamente. A veces pasa esto. Y es lo interesante de hacer un diagnóstico macro, de verlo bien, de hacer cortes finitos y todo esto. O sea, es importante el diagnóstico macroscópico, tanto como el microscópico. Y de hecho todas las piezas que se reciben en fresco, como bien mencionó Jenny, tienen un protocolo de apertura y de cómo tienes que abrirlo. Y eso te van enseñando durante la residencia. Es lo que tienes que aprender porque la macroscopía es muy importante y de hecho te guiará el diagnóstico final. Si no haces una buena macro, puedes perder un diagnóstico. Hay una pregunta que acabo de leer que dice que si tenemos apoyo de los adjuntos en todo el tiempo, en todo el momento que hacemos una autopsia o nos quedamos solos. En general, cuando empezamos a hacer autopsias, siempre están los adjuntos ahí enseñándote, ¿vale? Y es verdad que progresivamente, a medida que te vas haciendo grande como residente, te van dejando un poco más de libertad. Yo, en mi hospital, por ejemplo, yo nunca termino una autopsia sin que el adjunto la haya visto. Es verdad que al principio están siempre el 100% del tiempo contigo, pero progresivamente te van dando como esa libertad y vienen al final cuando ya tú has acabado la necro. También es verdad que si tú encuentras algo durante la autopsia que no es usual, que no te sientes seguro y que desconoces, que no sabes lo que es, le llamas y viene inmediatamente y lo hacen, lo continúan o lo valoran juntos.
pero si es más o menos blanca, o sea, por decirlo algo así, es blanca la autopsia, mis adjuntos vienen al final de la autopsia antes de acabarla, cuando ya está todo seccionado, separado y disecado. No sé cómo es en tu hospital. Bueno, en Vallebrón tenemos los 3 primeros meses de R1 se dedican a autopsia y ves todo tipo, fetales y de adulto. Las primeras, sobre todo las primeras 5, las tres primeras. La primera, de hecho, la hace solo el adjunto y tú miras y ya está. Y luego te van dejando un poco más. Después de estas 5 formativas, digamos, el residente ya va un poco solo. Pero es verdad que si tú tuvieras alguna duda o no sabes muy bien lo que estás viendo, llamas al patólogo y el patólogo baja. Es necesario pensar que, a ver, el que va a firmar es el patólogo, o sea, y él es el que tiene responsabilidad del caso, por ende debería estar muy implicado. Y como dice Yanni, pues hay autopsias blancas que ellos mismos ya saben que, bueno, no van a encontrar nada macroscópico y más bien sí microscópico y pues a veces te dejan un poco más solo. Pero más solo, digamos así, que lo haces enteramente solo, yo creo que es de R mayor. Sí, ahora has dicho algo curioso, bueno, algo que me parece que hay que destacar, que no tiene nada que ver con las autopsias, bueno, sí un poquito, pero no. O sea, que Lourdes ha dicho que el patólogo es el que va a firmar la autopsia, por eso le importa a él firmarlo. Y es una cosa importante decir, porque nosotros como residentes en ningún momento vamos a firmar, vamos a ser el responsable número uno de lo que está pasando, a diferencia de las otras especialidades, que por Claro. ejemplo en cirugía, en medicina, tú altas a un paciente y está saliendo tu nombre como responsable, tú le has dado el alta a ese paciente. Y nosotros en ninguna biopsia, en todas las biopsias salimos como residente de diagnóstico, pero no como patólogo de diagnóstico. Y en ningún momento podemos nosotros validar un informe para que los clínicos lo vean. Eso solamente lo puede hacer el patólogo. Y esto es una ventaja bastante importante porque nosotros, bueno, nosotros y el resto de residentes, yo creo que es un poco arriesgado poder dar un alta Sí. a una persona en urgencias de R2 cuando no tienes claro no sé. A veces pasa estas cosas, pero de eso estamos protegidos de alguna forma nosotros. Sí, sí. Muy de acuerdo. Eso fue un paréntesis. Y Ahora, ahora no me acuerdo dónde íbamos. Bueno, hablamos de los estamos en la frescos, la autopsia. inclusión, sí, porque regresamos aquí, ¿no? No, estamos aquí. Y bueno, otra parte también de nuestro día a día, mira, el porcentaje de lo que hacéis en su hospital entre la micro y la macro. Bueno, a ver, yo creo que depende mucho de la especialidad en la que rotes, porque hay algunas especialidades que tienen más cantidad de piezas, hay otras que no. Y también hay que tener en cuenta que de R pequeño, R1, sobre todo R1 más que R2, vas un poco lento en la inclusión. Y quizás te parece que te pasas mucho rato en inclusión, pero luego más adelante, cuando vuelves a llevar la rotación, que eso ya hablaremos un poco más adelante, los diferentes tipos de rotaciones que tenemos entre hospitales, cuando vuelves a llevar la especialidad, pues va mucho más rápido. Entonces, te dedicas más a la micro que a la macro, que quizás en su momento es igual, ¿no? La misma cantidad que hiciste de macro de R1 es de R3, pero de R1 la ves muchísimo, porque vas lento. Y luego de R3, pues no es nada. Sí. Otra cosa es que yo creo que de R1 y de R2 te priorizan el aprendizaje del diagnóstico macro, a cómo hacer un macro, cómo enfrentar un macro distinto, cómo hacer los protocolos, etcétera, mientras vas viendo también micro, y de R3 y de R4 priorizan el diagnóstico microscópico porque tienes que saberlo hacer de alguna forma, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo lo he sentido así, de R1 y de R2 se enfocaban más en enseñarme macros o cómo hacer macros, a pesar de aparte de la micro, y de R3, y supongo que R4 pues será la micro. Sí. Depende un poco. Y por otro lado también, lo que yo más recuerdo de R1 es la macro. Sí. Es como que vas pasando el tiempo y yo creo que lo que más se te queda es la macro, porque la micro es verdad que aprendes de R1, pero como que asientas más los conocimientos mientras más grande eres y te vas recordando más, no sé. Sí. Hay que tener en cuenta que anatomía es una cosa que es prácticamente desconocida cuando llegamos a hacer R1, porque no lo vemos tal como es en la carrera, ¿no? O sea, en la carrera nos explican una cosa, pero al final cuando llegas es otra cosa. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero con esto quiero decir que
es más fácil interiorizar el diagnóstico macro nuevo cuando acabas de llegar a la residencia a que aprendas a diferenciar los tipos de tumores porque Sí. se te olvida rápido. En cambio, la macro se te graba más. Se te graba más. Pero esto es una cuestión de repetición. Lo vas viendo y lo vas grabando. Esto nos pasa a todos y les ha pasado a todos los adjuntos grandes, todos lo dicen. Eh, y la otra cosa que estábamos diciendo era la participación de lo que hacemos al día a día, aparte del diagnóstico, inclusión y eso, es la participación en sesiones y en comités, ¿no? Nos unimos con los de las especialidades, por ejemplo, una sesión de nefrología, nos reunimos con los nefrólogos y discutimos las biopsias. Ellos hablan sobre la clínica, de cómo llegó el paciente, los antecedentes que tienen, que sospechan, y luego los patólogos explican los hallazgos microscópicos y luego se llega a un diagnóstico común y decisiones terapéuticas tomando en cuenta a lo que ve el patólogo y lo que opina. Y así pasa con el resto de especialidades. Esto es una cosa que va pasando también durante la semana en diferentes días con especialidades distintas, ¿no? Y luego también tenemos sesiones de residentes que nos dejan casos los adjuntos, pero esto es ya más de aprendizaje para nosotros. Nos dejan casos, lo revisamos entre nosotros, a veces por separado, como podamos, de acuerdo a cómo vayamos. Y bueno, un día a la semana quedamos con ellos y más o menos de acuerdo como si fuera una sesión, ¿no? El R1 pues describe, el R2 pues intenta dar un diagnóstico aproximado, el R3 y R4 un diagnóstico digamos más preciso. Y eso también, bueno, es un punto positivo porque nos ayuda a afianzar los conocimientos y está bastante bien, que eso veo que también lo tiene tu hospital. Sí, sí, sí. Sí. Y supongo que lo deben tener todos, porque si son Sí. hospitales universitarios, pues lo tienen que hacer. ¿Qué Y más? bueno, el horario, bueno, es un horario oficial, digamos, que dice el contrato, de 8 a 3. Que, bueno, bien, te da tiempo para tallar, pero siempre te terminas quedando un poco más allá para revisar los casos, para ver la micro. Casi nadie sale a las 3, es la verdad. Muchas veces nos quedamos hasta, no sé, más de las 5 o 6, dependiendo, pero si en algún momento tú te tienes que ir a las 3, pues te vas y puedes hacerlo, no pasa nada. Pero esto va a depender de cada uno. Sí. Mira, os pagan esas horas que se quedan. A ver, justamente luego vamos a hablar de las guardias de tarde que tenemos, así que ahora le O respondemos. sea, si tú te quedas como día un lunes, tú te quedas porque tenías que estudiar o acabar de hacer una cosa, esto no te lo van a pagar. Pero luego hablaremos de las guardias que son planificadas, que sí. Sí, o sea, si tú te quedas es porque tú quieres ver y quieres revisar cosas, no te las pagan. Otra cosa es que nosotros, siguiendo o continuando con lo del día a día de un residente, es que a medida que va pasando el día, mientras vas viendo cosas, vas estudiando también. O sea, que estudias a medida que trabajas, ¿no? Y vas aprendiendo así. Porque si ves algo que no sabes, te estás viendo una laminilla y no sabes que es aquella cosa con un citoplasma granular y esto, vas y buscas en el libro pues, y aprendes que es un macrófago espumoso, ¿no? Y así sucesivamente, y buscas en dónde pueden estar los macrófagos espumosos y así sucesivamente. O sea, esto es ir viendo e ir aprendiendo. Sí, estar siempre con el libro al lado ahí. Sí. Bueno, ahora sí sigue la parte de las guardias. Vale, las guardias. Las guardias es un poco distinto entre nosotros dos y supongo que con el resto de hospitales de Cataluña también. Por ejemplo, en mi hospital nosotros hacemos una guardia a la semana que va de 5 a 8 de la noche. O sea, son solo 3 horas y esto lo hacemos una vez a la semana. Generalmente estamos acompañados, es decir, que somos 2 residentes por guardia y por guardia se tiene que entender que lo que hacemos es, por ejemplo, en mi hospital, si hay una peroperatoria, participar en la peroperatoria con el adjunto que esté de guardia, recibir los frescos, hacer las piezas que lleguen en frescos durante la hora de guardia e incluir piezas de adjuntos que no tienen residente. Eso es lo que hacemos en las guardias nosotros. Sí, bueno, lo que hacemos en realidad es lo mismo, salvo alguna también que si es que hay alguna autopsia que se pida, pero que es muy raro por la tarde, es como 1 al año o 2 al año máximo por la tarde. Y luego tenemos en promedio de 3 a 4, a veces 5 tardes por mes. Normalmente se quedan 2 residentes, un R mayor con un R menor,
y la labor que se hace es esa. Luego nosotros también tenemos unas guardias de fin de semana. Entonces esas son guardias localizables. Son de 8 a 10 de la mañana. O sea que de 8 a 10 de la mañana te pueden llamar. Y te pueden llamar, ¿por qué? Por una autopsia. Si en caso no hubiese hubiera una autopsia a partir de, no sé, 10 y 5 o 10 y 10, a partir de las 10 en adelante, pues es para el día siguiente. Y igual cobras, igual, y se cobra por 12 horas. O sea, cobras así no te llamen. Así no te llamen. Sí, esto creo que también lo hacen en San Pablo. Es un hospital que también hace guardias de fin de semana. Pero no todos hacemos guardias de fin de semana. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ah, bueno, entonces cobramos, cuando hablamos antes que preguntaba a alguien sobre que si nos pagan esas horas extras, pues las horas de la guardia sí que nos las pagan, pero ese día que te quedas por ejemplo, en Belviche de 5 a 8 te las pagan, 3 horas extras. Pero el resto de días, si te quedas hasta las 7 o hasta las 8 haciendo tus cosas, pues no te las pagan. Ni aquí ni en Pekín. Bueno, quiero decir que en ningún hospital de esto. En Valle las guardias de tarde son de 3 a 8. Es una diferencia. Luego, las rotaciones también tenemos diferencias. En caso de Vallebrón, pues las rotaciones son por especialidad. Si rotamos gine, vemos gine, en el tallado, en la inclusión, los frescos también, sobre todo los que llegan antes de las 9 de la mañana, pues la vemos nosotros también, que son muy pocos en realidad. Luego vemos la micro y el mes entero o los 2 meses nos pasamos estudiando la especialidad, no vemos ninguna otra cosa diferente. Sí. Nosotros en Belviche, por otra parte, lo que hacemos es rotar por adjuntos. Los adjuntos en Belviche tienen, o sea, bueno, y en todas partes hacen varias especialidades, como 2 o 3 como mínimo, ¿no? Y tú en Belviche lo que hacemos es, nos vamos de la mano de un adjunto todo el rato y hacemos todo lo que él hace o ella hace. Entonces, por ejemplo, cuando estás rotando por una adjunta que hace principalmente mama, haces mama, pero aparte haces endocrino, haces un poco de hígado y algo de endoscópicas, ¿no? Entonces, una ventaja que tiene esto es que cuando rotas con otro adjunto que no hace principalmente mama, pero que también hace endocrino, ya estás viendo endocrino por 2 veces. No sé si me explico, que no pasa tanto tiempo sin ver una cosa. Es una ventaja que tiene, pero otra ventaja, una desventaja es que puede pasar que no veas mucho de una especialidad que sea minoritaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son ventajas y desventajas de forma... Yo creo que las formas que te puedes, no sé si existe otra forma de rotación, pero yo creo que Yo creo que son... esas dos. O sea, la ventaja que dices tú es volver a ver, por ejemplo, una adjuntas endoscópicas y el siguiente mes vuelvo a ver endoscópicas, o sea que no pierdes. Sí. Eso me parece bien. O sea, esa ventaja la veo muy buena. Sí. Y la ventaja de nosotros es, bueno, que te dedicas un mes entero a ver una especialidad, pero por otro lado, una desventaja es que no vuelves a ver esa especialidad hasta de re grande. Que, bueno, pasará un año o así. Que igual puede ser que se te olvide algo o no. Y pues ya está. Y cuando, por ejemplo, en Belviche, si estás con ese adjunto, si ese adjunto está de preoperatorias un día, pues tú vas a hacer las preoperatorias con ese adjunto, que es distinto también que como lo hacen Sí, ustedes. nosotros tenemos lo que llamamos puertas y eso es recepción de frescos e intraoperatorias y la intraoperatorias es lo más urgente. Entonces el residente tiene en promedio de 1 a 2 hasta 3 puertas, le llamamos puertas a esto, y de esto nosotros cargamos un busca y en este busca nos llama para la recepción de todo esto. Y lo más urgente, bueno, son las intraoperatorias porque estas biopsias, depende de esto y el diagnóstico se debería dar en menos de 15 minutos, la intervención quirúrgica que va a seguir el paciente. Lo que más llega en realidad son las mamas. Entonces nosotros vemos los márgenes y decimos, imaginemos que un margen está muy cercano, entonces tenemos que llamar al quirófano y decirle, bueno, el margen anterior, por ejemplo, está más cercano. Y lo que hacen ellos, dependiendo de lo que nosotros decimos, es ampliar. Entonces el residente se encarga de todo lo que llegue ese día y esto lo hace, como dije, 2 a 3 veces por mes. Pero esto supongo que varía, depende de los hospitales. O sea,
en los nuestros y en los otros. Sí. También será distinto. Entonces yo creo que esto es algo que pueden mejor preguntar cuando vayan a visitar esto. Y bueno, rotaciones externas. Rotaciones externas es algo que está bastante bien porque tenemos la oportunidad de elegir una rotación externa en el extranjero o dentro de España, fuera. Quiero decir fuera de Barcelona. Que por ejemplo en Belviche la puedes hacer a partir de R4, no sé, creo que en Valladolid también. Sí, alguno que lo he hecho de R3, pero mayormente de R4 también. Sí, la recomendación es hacerla de R4 porque es cuando más sabes, porque Sí. hacerla de R1 no tiene sentido alguno, de R2 tampoco, de R3 puede ser que tenga un poquito de Sí, o sentido, como que ya pero estás acabando R3 y pues... sí, al final de R3, Sí. pero lo ideal es de R4. Y ¿Cuántos meses les dan? a nosotros nos dan 2 y tirando un poquito puedes llegar a 3. Nosotros nos dan 3 y sé que por algún lado en docencia dice que son 4, pero la mayoría, o sea, es 3, ¿no? Sí, y aquí tú puedes, o sea, yo creo que te dan la oportunidad de elegir una rotación en la que tú sientes que tienes algo de déficit o algo en lo que te quieras especializar en algún momento. Por ejemplo, yo ahora voy a intentar hacer una de partes blandas, que me gusta partes blandas, pero tú quieres hacer una gine porque también te gusta gine. La gente siempre termina escogiendo algo que le gusta, pero si tú tienes déficit, sientes que en tu hospital ahí falta algo, O que no te ha quedado claro, o aunque quieres no, estudiarlo más, no sé. Sí. puedes tirar también por ahí. Pero hay mucha libertad para eso. Sí, sí, sí. Y está súper. Sí. Es una oportunidad también de conocer cómo se trabaja en otros sitios y eso. Es una experiencia más que Sí. todo, sí. Bueno, ¿Qué más? los Sí. puntos positivos de coger o elegir anatomía patológica. No sé, un momentito, perdón. ¿Hay alguien que quiera decir algo hasta ahora o agregar una pregunta? Hola, ¿hay alguien ahí? Pues nada, no sabemos si tiene... vale, muy bien, Esther. No sabemos si tienen claro que quieren hacer anatomía sí o si están teniendo dudas entre anatomía y otra cosa. Entonces, los puntos positivos. Hablaremos puntos positivos de hacer anatomía. Sí. A ver. Bueno, Sí. Voy a hablar primero del no hay contacto con el paciente. Eso puede ser como positivo o negativo. Para mí es positivo. De hecho, una de las razones por la que elegí anatomía patológica era por eso. No sé si para ti es positivo. Sí, no, para mí es totalmente positivo. Sí. Yo antes, contaba hoy también en la mañana que yo antes quería hacer algo quirúrgico también y luego con el tiempo me fui cansando poco a poco de la gente y me terminé decidiendo por AP porque era lo que me gustaba, no clínico ni quirúrgico y mira, deseché todas las ideas y me quedé con esta porque es la que mejor. Y mira, estoy súper contento, la verdad que sí. Otra muy importante también es la gestión del tiempo, porque tú decides, tú te ordenas en el día, tú te organizas lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres ir primero a tallar, vas a tallar, si quieres ir al micro, ves el micro. No tenemos un horario no sé, de pasar visita, por ejemplo, ¿no? Lo organizamos nosotros. Y claro, también depende un poco del adjunto con el que estés rotando, porque claro, si te dice corregir en la mañana, te tienes que ir. Claro. Otra cosa que es muy importante es que aquí en anatomía no hay un ambiente competitivo. Eso es comparándolo con otras especialidades. Por ejemplo, en anatomía nuestro diagnóstico se basa en una laminilla o en un macro. Y si yo estoy haciendo un macro, un fresco de una pieza y veo algo y tengo a mi compañero al lado, yo puedo decirle que venga a verlo. Y podemos intercambiar ideas sobre lo que estamos viendo, qué le parece a ella o a mí. Igual con el micro. O cuando ya tengo el diagnóstico de unas laminillas, que es un diagnóstico espectacular y súper raro, pues lo comparto. Esto no pasa en el resto de especialidades porque hay mucho recelo, primero por operar o bueno, quizás es quirúrgico que eso. Pero yo creo que es una ventaja que tenemos de anatomía patológica porque todo lo podemos compartir sin necesidad de tener el miedo de que nos van a robar algo, ¿no? Porque no pasa. Nosotros, por ejemplo, en Belviche hacemos una sesión cada día donde compartimos casos chulísimos. Algún adjunto ve algo y lo comparte y lo vemos todos y nos explican, nos hacen preguntas, etcétera, si tenemos dudas. Y esto está bastante guay porque a pesar de que no es tu caso, tú lo estás viendo y lo estás aprendiendo. Y cuando te llegue en algún momento un caso parecido, pues te acordarás y sabrás dónde buscar o a quién preguntar.
Luego, otra cosa, bueno, la posibilidad de investigación. Si te gusta investigar, creo que, bueno, tienes dos grandes, digamos, ramas. La especialidad, pues, como dije, está en constante contacto con otras especialidades y muchas veces, por no decir la mayoría, necesitan una imagen de AP. Entonces, al poner la imagen de nosotros, también nosotros tenemos que hacer una descripción micro y vamos como autores. Entonces, por ahí son colaboraciones externas con las que tienes bastante acceso a publicaciones. Luego tenemos, ya si tú quieres hacer un proyecto, pues hay una amplia base de datos que se puede hacer de Sí. poder, y si te gusta, se puede hacer. Hay que pensar que anatomía también es una cosa que sigue creciendo. Cada día hay cosas nuevas, cada día hay cosas incógnitas que resolver o que plantearse, ¿sabes? Y siempre hay proyectos de investigación de todo. Sí, O sea, que hay muchas cosas que publicar hay que bastante. estudiar. Yo creo que sí. En algunos hospitales se promueve más que en otros, pero yo creo que en todos se puede hacer por igual y que depende mucho de ti, las ganas que tengas. Y hay veces que los adjuntos vienen a ti O a tú las ofrecerte buscas. algo, pero también tú puedes ir a donde los adjuntos y pedirles investigar algo y así ellos te guiarán si es recomendable o no hacerlo y si es, pues, para adelante, ¿no? Sí, sí. Y justo esto responde a la siguiente Sí, pregunta que iba en relación a eso. sí. ¿Qué más? Luego, Bueno, la salida laboral. La salida laboral está bastante bien. sí. Sí, está bastante bien. No sé, hace poco oía a alguien que hablaba sobre la época de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Era algo como no sé, que hay mucha gente ahora que se está jubilando. Sí, sí. No me acuerdo cómo le llaman, la época de no sé qué, pero la cosa es que mucha gente se está jubilando ahora y que cada vez hay más plazas abiertas en Barcelona y supongo que en Cataluña para nuevos patólogos. Desde que yo soy R1, los patólogos que han acabado en mi servicio, todos han conseguido trabajo inmediatamente, Sí, salen con trabajo, lo mismo todos. pasa. En hospitales públicos, algunos con plaza ya, bueno, para toda la vida, aunque no sea oficial para toda la vida, pero prácticamente para Sí, toda la sí. vida. Y, o sea que está bien. Y si no, si quieres trabajar en la privada, pues también hay muchísimo trabajo en la privada. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere ir a la privada. Em, y ya está. Bueno, y otra cosa bastante importante es eso, la buena conciliación de vida laboral y personal, porque como no hacemos guardias nocturnas ni esto, pues no nos perdemos las fiestas, siempre tenemos tiempo para estas cosas familiares y eso. Sí, Está bastante bien eso. sí, sí. Y bueno, la otra ventaja que ya la hemos dicho antes, pero la vamos a recomentar, es que tenemos, a pesar de que, porque es una pregunta que la gente se hace bastante, que es que si tenemos contacto con el resto del hospital, el resto de redes y no sé qué. No sé cuál es la manía, pero la cosa es que sí que tenemos, no tanto como podría tener uno de medicina interna o Uno que se guarde un en urgencias. quirúrgico, Sí. pero sí que tenemos, porque hacemos estos comités y estas sesiones departamentales y entonces donde intercambiamos, conocemos a los residentes, etcétera. En algunos hospitales, los residentes de algunas de otras especialidades vienen a rotar anatomía, como por ejemplo los de neuro, los de nefro, los de mato, los que están más directamente en neurocirugía, quiero decir. Y también te da la oportunidad de conocer. Y mira, y si no, pues basta con salir a dar una vueltita por ahí y presentarte a la gente. Y la gente tiene ganas de conocer gente. Y bueno, también tenemos a los rotantes externos que van viniendo y que dicen, Vale, no, ah, que lo guardan, que lo publicaron. Vale, vale. sí. Y bueno, ahora vamos con los puntos negativos. Y uno de los más grandes, y creo que es el que le da miedo a todos, es comenzar desde cero. Porque a diferencia de las otras especialidades, tú, o sea, lo tienes muy reciente el hecho de ver pacientes, de saber cómo hacer la anamnesis, de saber cómo examinarlo. En cambio, cuando llegas a anatomía es todo diferente. Y de hecho, un punto bastante débil para todos es que llevamos este curso, no sé, creo que de segundo año o así de la carrera y lo tenemos bastante olvidado, pero yo creo que deben estar tranquilos porque esto nos pasa a todos. O sea, todos Sí, venimos y decimos, ¿qué es esto? sí. No lo veo claro. Es muy poca la gente que llega a un servicio de anatomía a ser R1 habiendo estado antes en un servicio de anatomía patológica, habiendo hecho una rotación o alguna beca o algo que conoce cómo trabaja un servicio. El 90% de los residentes
de R1 no tienen ni idea de cómo funciona un servicio de anatomía patológica. Y yo soy uno, yo era uno, cuando llegué no lo tenía, o sea, sí que yo sabía, pero tampoco. no lo sabía todo. Y bueno, sorpresa buena. Otra cosa, la pregunta del millón es el salario, ¿no? El sueldo. Sí, no es el mejor sueldo de todos y en comparación con el resto de especialidades, pues tenemos una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos guardias de 24 horas ni de 12 horas, como lo harían ellos. Eh, De alguna manera suple las tardes y las guardias que nosotros hacemos de fin de semana, sí, pero no llega al nivel de hacer una guardia presencial. sí. Tampoco es que llegamos a mal a fin de mes, llegamos No, bien, sí. O sea, se se llega puede vivir. bien, pero no, en comparación con el resto de especialidades, pues ellos ganan mucho más. Pero Sí. también la contraparte es la calidad de vida que tienen unos y la calidad de vida que tenemos nosotros. Y también recordar que, bueno, esto es un periodo, son 4 años de residencia y luego como adjunto, bueno, será diferente. Sí. Hay un mito por ahí que dice que o sea, que digo esto porque acabo de decir algo un poco raro, pero hay un mito que dice que los patólogos vivimos súper bien. Nosotros también trabajamos bastante, ¿no? Por eso no es Ah, que siempre estamos en casa temprano, también trabajamos bastante y llegamos más tarde a sí, casa a sí. veces, ¿sí? O sea que hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer. Bueno, el otro punto negativo es que no hay contacto con el paciente, pero esto depende de cada persona. Y como dijo Yanni al inicio, de tener contacto tenemos, pero es un mínimo en las punciones que hacemos de masas, digamos, localizables. Es como, no sé, nosotros tenemos en Vallebrón una rotación de citología, que esto se lleva de R3 a R4, y en esta rotación hacemos punciones por aguja fina, en el que tenemos un listado de, no sé, de entre 2, 5, 7, hasta 10 pacientes por día, en el que hacemos las punciones. Pero a cada paciente vamos muy dirigidos, ¿no? Hacemos la punción y esto demora entre 5, 10, máximo 15 minutos. Y es bastante dirigido. O sea, para aquellas personas que no quieren ver pacientes, es muy puntual, tampoco es mucho. Y el último punto negativo es lo que ya habíamos dicho antes también, que anatomía es una cosa es una especialidad que va cambiando mucho, que evoluciona cada día y que cada día hay una información nueva, hay una actualización de algo que ya estaba explicado antes y que ahora se llama distinto, o que hay una subclasificación ahora que antes no existía. Y es algo que es un poco tedioso, pero es algo con lo que te acostumbras a vivir, porque supongo que así son el resto de especialidades también, que hay actualizaciones y hay eso. Pero aquí, como lo dijimos, hay muchísima investigación y por eso cambian tanto las cosas, porque se van demostrando cosas nuevas. Ahora está la biología molecular, que nos permite también hacer reclasificaciones y nuevos diagnósticos, y o sea, hay que estudiar mucho. Entonces, esto puede ser algo positivo para los que les gusta estudiar y algo negativo para los que no. Sí. Hay que estudiar mucho de artículos, no de libros solamente, muchas actualizaciones, o sea, hay que estar Estar al al día en día, todo. al Ajá. día, sí. Es bastante estudio de residente como de adjunto, o sea, que siempre. Sí. Y bueno, eso es. Eso era todo en cuanto a la especialidad, ¿no? Pero luego, eso lo dijimos, ¿no? Sí, Luego tenemos que decir ventajas y desventajas. O sea, si ya saben, porque si ya tienen claro que quieren hacer anatomía, es saber si elegir un hospital grande o un hospital pequeño, ¿no? Porque hay ventajas y desventajas de cada uno. Entonces, si quieres, empieza tú. a ver, las ventajas que, bueno, Ah, justo 5 minutos, sí, que tengo y que he visto de un hospital grande es que, bueno, tenemos todas las especialidades, no necesitamos rotar fuera, no podemos quedar en el hospital, hay gran cantidad de casos, pues ves desde lo más frecuente mucho y de lo poco frecuente lo vas a ver. La complejidad de casos, es verdad que no vas a ver de adjunto mucho de esos casos raros, pero por lo menos te ayuda y tienes luego la orientación de cómo guiar el diagnóstico para ya cuando seas adjunto. Y bueno, también una de las grandes ventajas que de hecho es la que más me inclinó a mí, es que hay muchos residentes, entonces puedes compartir mucho más. sí. ¿Y alguna otra? Y tienes este microambiente que decía antes, que es súper Sí. guay estar ahí con tus colegas. Y luego, bueno, trabajar con adjuntos que son referencia de especialidades también. Ujú.
y las ventajas, desventajas de hospitales pequeños. Sí, es que bueno, que el ambiente es más tranquilo, te da más, probablemente, yo no lo sabemos ninguno de los dos porque estamos en hospitales muy movidos y muy grandes, pero lo que podemos intuir es que tendrás más tiempo para gestionarte mejor, ¿no? Entre el diagnóstico, la inclusión y el estudio, que tendrás mayor posibilidad de hacer rotaciones externas, sobre todo hospitales de la misma Cataluña para rotar, por ejemplo. Bueno, ningún ejemplo porque no tenemos tiempo, pero o sea, por ejemplo, si hay alguna especialidad que tu hospital no se hace de una forma más afinada, pues te mandan a otro hospital a hacer una rotación de un par de meses o un mes a hacerla para que aprendas a hacerla. Yo creo que principalmente, bueno, y que hay menos, claro, al haber menos casos, probablemente te consigas con menos casos raros. Y esto quizás sea una desventaja a la hora de aprender a enfrentarte a un caso nuevo y difícil, ¿no? Quizás es eso. Pues ya, eso es todo, ¿no? Sí. Una cosa que queríamos decir antes de acabar, antes que nos corten, es que tanto Vallebrón como Beliche vamos a hacer sesiones de anatomía, pero de nosotros, o sea, de nuestro hospital, de cómo funcionamos cada uno en nuestro hospital, ¿no? Entonces, ahí en el chat les pongo los twitters de Belviche y de Vallebrón para que lo sigan y se enteren cuando vayan a hacer. Por ejemplo, no sé si Vallebrón ya tiene fecha. De 5 y 6 de mayo. 5 y 6 de mayo y ahora. No. Sí, en realidad es el 6 de mayo a las 3:15, pero el 5 y 6 de mayo es de todo Vallebrón. Vale. Y en Belviche lo haremos el 4, el martes, a las 4 de la tarde. Probablemente lo pondremos en el Twitter de Belviche, pero que sí que será ese día, ¿vale? Sí. ¿Alguna duda antes de que se nos acabe el tiempo? ¿Algo que añadir? Pues de nada. Bueno, Lourdes y Gianni, tenemos que dejarlo aquí. En nombre del Colegio de Médicos os damos las gracias por la colaboración en estas jornadas y a los que os habéis conectado también daros las gracias y nos vemos por el Colegio de Médicos. Que vaya muy bien. Que vaya bien. Muchas